Bien, vamos a retomar entonces el trabajo. Y estaba aquí en el tema de lo que es eh, la administración de gestión de proyectos. Y entonces voy a proceder a continuar. Me gustaría ver entonces si se logra ver bien la presentación. Wow. ¿Se ve la presentación? No, profe, no se ve la presentación. Ok, algo. Ahí sí. Ahí sí, profe. Ok, completo. Bien, entonces, les decía a ustedes, veamos aquí. Tengo que ver aquí. Ok. Ya, entonces, bien, entonces ahora vamos al tema de la gestión de riesgo. Bien, primero, ¿cierto? Un riesgo se puede entender como una situación que puede entonces generar algún inconveniente o puede tener un impacto negativo, ¿cierto?, sobre un proyecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que la categoría de los riesgos podemos de alguna manera clasificarlo. Y bueno, y tenemos ahí riesgo asociado, por ejemplo, a la parte de proyecto, riesgo asociado, ¿cierto?, al producto, riesgo asociado, ¿cierto?, a la parte empresarial. Vamos a ir abordando cada uno de estos riesgos a continuación. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos varios riesgos que pueden afectar al proyecto de desarrollo software. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primero, ¿cierto?, el tema de rotación de personal, es decir, las personas pueden cambiar de empleo, por lo tanto pueden ir de empresa a empresa. Bien, después, lo otro, un cambio administrativo, es decir, un jefe, ¿cierto?, un jefe de proyecto, un nuevo jefe puede introducir nuevos cambios al interior de los otros proyectos. Un cambio, yo le decía anteriormente, por ejemplo, de rector de universidad, puede tener tal vez incidencia en algunos proyectos al interior de la universidad. Un cambio de, por ejemplo, jefe de la dirección de informática puede tener impacto sobre varios proyectos informáticos que en este momento se están desarrollando en la universidad y así, digamos, por delante. El tercero, ¿cierto? El tema de disponibilidad de hardware, es decir, puede que tal vez la ausencia, ¿cierto?, o retraso puede que tal vez genere algún problema. Por ejemplo, ahí vi un proyecto de cerca que mandaron a comprar algo a China, bueno, por temas de trámite internos, demoró 3 meses en llegar, por ejemplo, el producto. ¿Ok? Cambio de requerimiento. ¿Ok? Los requerimientos, ¿cierto?, pueden cambiar y eso es normal que ocurra. ¿Listo? Por lo tanto, hay que saber negociar bien, ¿cierto?, esos cambios. Bien, después el otro, el tema de demora en la especificación. No siempre, ¿cierto?, la especificación de los, por ejemplo, de los rendimientos están a tiempo. ¿Listo? Muchas veces las personas que van a ser entrevistadas perdón, dicho de esta manera, la agenda, ¿cierto?, de trabajo de cliente y usuarios finales con, por ejemplo, el analista del sistema son incompatibles. Es decir, hay horarios que la persona simplemente no se pueden encontrar por ese motivo. El otro, ¿cierto?, el tema de la subestimar, digamos, subestimación del tamaño, ¿listo? Entonces, también, eh, tratarlo como un sistema grande, pequeño, el cuánto nos vamos a demorar en desarrollar, por ejemplo, el sistema. Estamos hablando de que tal vez un sistema era de 5 meses bueno, y fue previsto de que eran para 3 meses. Ahí hay un grave error, por ejemplo, ¿listo? Bien, lo otro, ¿cierto? El otro punto está relacionado con el tema de las herramientas Case. Entonces, también puede que tal vez haya problemas, es decir, el cómo estas herramientas se incorporan dentro del proyecto puede que tal vez ocasionen problemas. Es decir, no están dando los resultados que uno esperaba. ¿Está? Por lo tanto, también, ¿cierto?, puede impactar. ¿Cambios tecnológicos? Sí, obviamente, sí. Un proyecto que dura 4 años, por ejemplo, lo conocí de cerca, un compañero que trabajaba en ese entonces en la ELF, una empresa de petróleo,
proyecto de 4 años. En ese periodo puede cambiar el sistema operativo, puede cambiar, ¿qué más? Puede cambiar el tema de hardware, pueden aparecer nuevos hardware, pueden aparecer también nuevas versiones por ejemplo, del lenguaje de programación y de una serie de librerías. Por lo tanto, eso de alguna manera también puede afectar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos competencia del producto. Entonces, aquí también eso significa de que posiblemente, lo que le decía anteriormente, está desarrollando un proyecto, ¿cierto? Tipo WhatsApp, y de repente aparece WhatsApp y listo, ya fue tu proyecto. ¿No? La concurrencia lo sacó antes. Por lo tanto, son algunos riesgos que pueden ocurrir, ¿cierto? A un proyecto. ¿Qué más tenemos? Obviamente, tiene que haber un proceso que de alguna manera me permita a mí trabajar con el tema de la gestión de riesgo. Bien, aquí hay un proceso genérico que contempla 4 etapas, la que está en la parte superior, ¿está? En lo que es identificación de riesgo, análisis, planeación y el tema de monitorización, ¿cierto?, de riesgo. Y las cajas que están abajo son los resultados, es decir, los artefactos que cada una de estas actividades produce. Entonces, veamos, ¿cierto?, la parte de la identificación, ¿cierto?, de riesgo. Aquí entonces tenemos lista de riesgos potenciales. La parte de identificación de riesgo en el fondo significa, señores, ok, pregúntese cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos que pueden afectar, ¿cierto?, a su proyecto. Entonces, mire al interior de al interior de la organización, mire fuera de la organización, ¿listo? Si es el caso. Y en función de eso, identifique. Entonces, hay riesgos, ¿cierto?, de tipo tecnológico. La tecnología puede cambiar en el transcurso, ¿cierto?, del tiempo. Puede que tal vez su proyecto afecte, ¿listo? Hoy en día los lenguajes de programación y framework, digamos, en el caso, por ejemplo, del Laravel, a cada 6 meses, 7 meses, se está generando una nueva versión bueno, y los otros lenguajes de programación también andan por las mismas. Después, otro tema es, miren los riesgos personales, ¿se pueden ir la gente? ¿Se puede ir de la empresa? ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque en el fondo se gasta mucho dinero con la contratación de personas. Muchas veces las empresas lo que hacen es delegar la responsabilidad a otra empresa, es decir, le pagan, para que pueda encontrar entonces su mejor funcionario. ¿Listo? Entonces, ya, y eso puede entonces ocurrir. Por lo tanto, cuidado, ¿cierto?, con el tema de personal. El tema de riesgo organizacional, internamente pueden haber cambios, ¿cierto?, de administrativo, y eso puede tener incidencia en algunos proyectos. Lo que les decía a ustedes, llega un nuevo jefe, por ejemplo, de la parte de la dirección informática de la universidad. Y bueno, su visión, ¿cierto?, su experiencia puede que diga, ¿sabes qué? Este proyecto no va más, este otro proyecto es mucho más interesante. Listo. Riesgo con el tema de las herramientas. Bien, Iván, uno, ¿cierto?, para poder desarrollar proyectos, utiliza una serie de herramientas. Puede que tal vez la herramienta le presente algún tipo de problema. Por lo tanto, puede que tal vez no es el resultado que uno esperaba, ¿listo?, para el uso de la herramienta. La otra vez, un tiempo atrás, se hablaba de herramientas que le permitían, por ejemplo, a través de un diagrama de clase, generar código, pero en realidad la generación de código era simplemente la estructura de la clase, el esqueleto, es decir, la definición de la clase y se acabó. No era nada más que eso. Entonces, hay que tener cuidado también con ese asunto. De la misma forma, también cuando usted va a desarrollar sistemas, usted está buscando cuál es el mejor IDE, por ejemplo, para poder trabajar y ver, digamos, que realmente le rinda. Entonces, y ahí hay una serie de propuestas. Yo en particular me gusta Visual Code, por ejemplo, para poder desarrollar impecable, lo hace bien y cosas de ese tipo. Bien. Lo otro, digo con el parte de los requerimientos. Los requerimientos, señores, obvio, van a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, es un tema. Entonces, por lo tanto, hay que adelantarse. Y eso significa de que si hay cambios, ¿ven? Entonces, como gerente de proyecto, digo, si el proyecto dura 5 meses, entonces yo lo voy a agotar su término a 4 meses. Tengo un mes para poder entonces hacer ajustes. Si una persona se me cambia, cualquiera de los riesgos que ocurran anteriormente, lo puedo ajustar dentro de ese mes. Y la parte, ¿cierto?, de riesgo de estimación, en el fondo usted puede tal vez, obviamente, ¿cierto?, estimar mal, ¿cierto?, lo que es entonces, cuánto tiempo, ¿cierto?, se va a demorar su equipo en este tipo de proyectos. Generalmente se va a equivocar para más. El proyecto era para 10 meses y usted estimó, ¿cierto?, que era 5 meses. Por lo tanto,
¿Y eso por qué? Porque como jefe de proyecto, ¿listo? Usted necesita conversar con los programadores, necesita consensuar, ¿cierto? Una visión técnica, ¿cierto? De lo que podría ser. Entonces, eso es importante. Bien, continuando entonces con el tema del proceso, ya analizamos, ¿cierto? La identificación de riesgos. Ahora, vamos a ver, ¿cierto? Lo que es el tema del análisis. Bien, entonces, nuevamente, en este tema de análisis, ¿cuál es la idea? De que una vez que usted ya identificó una serie de riesgos, que tipo tecnológico, personal, de organización, etcétera, entonces usted pueda, de alguna manera, establecer como una estimación. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra esto? Entonces usted puede decir menos del 10%, baja, moderada, y ahí están digamos, las escalas que uno puede ¿cómo se llama?, utilizar. Por lo tanto, pero ¿qué es lo que pueden ocurrir? Después pueden ocurrir que tal vez existan riesgos que en el fondo uno habla de catastrófico, en el fondo es, ¿sabes qué? Es como cancela el proyecto. Eso es algo terrible, ¿listo? Es como tal vez algo catastrófico, llevamos, presentamos el producto y simplemente, ¿cierto? La primera versión, y que era muy importante, no funcionó, o la tercera, la segunda, la tercera volvimos a presentar y no cumplimos. ¿Sabes qué? Esto es un desastre, por lo tanto, nos van a cancelar el proyecto. Pero por otro lado, ¿cierto? Están los graves. Bien, puede que tal los graves significa de que nosotros nos vamos a retrasar tal vez en el tema de calendario y otras cosas más, o lo tolerable, tal vez mismo así vamos a lograr cumplir con lo que nosotros establecemos, o simplemente algo que son insignificantes, bueno, pequeños problemas que pueden ocurrir, un ingeniero se fue, pero bueno, se reemplaza por otro y no hay mayor problema, digamos, lo que se quiere hacer. Ahí hay algunos ejemplos de riesgo, ¿listo? Donde hay, por ejemplo, problemas financieros. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra este tema? Bajo, y el efecto, que podría ser catastrófico, obvio. Por ejemplo, en estos momentos, ¿cierto? Podríamos decir eso, que un problema, por ejemplo, económico país, que pueda ocurrir, de alguna manera, ¿cierto? Es baja, pero si ocurre, entonces el proyecto se va a cancelar, y probablemente eso hoy en este momento está ocurriendo. Problemas financieros de la organización fueron reducidos, ¿cierto?, en el presupuesto del proyecto. Sí, eso puede estar ocurriendo en estos momentos, tal vez con muchas empresas. ¿Listo? Bien, ¿qué más? Y así vamos viendo. Imposible reclutar personal, ¿cierto?, con las habilidades requeridas, alta. Bien, entonces, igual, nuevamente, ¿cierto?, se necesitan especialistas. Yo les decía hasta un tiempo atrás, las personas que programan Unreal Native, por ejemplo, son muy bien pagas. Entonces, y en diferentes partes del mundo, por ejemplo. Bien, y así entonces uno puede ir viendo de que efectivamente una empresa tal vez se comprometió con un trabajo de esa naturaleza porque la empresa, ¿cierto?, que contrata, le dijo entonces de que debía hacerlo con React Native. Por lo tanto, hay que contratar gente especialista para poder desarrollar eso que está ahí. Bien, y así entonces podemos ir, aquí hay algunos otros ejemplos, ¿cierto?, del riesgo, ¿cierto? Y la probabilidad que ocurra y el efecto que pueda digamos, tener. ¿Ok? Bien, continuemos. Después, el otro tema, ¿cierto?, que estábamos viendo y faltó, después del análisis, viene el tema de la planeación de esto. Eso es lo que faltó. Esto, de la planeación. Entonces, aquí el tema de la planeación, señores, usted necesita, ¿cierto? Ojo, ¿cierto? Necesita, ¿cierto?, de juicio del experto, necesita de una experiencia que le pueda ayudar en la toma de estas decisiones. Entonces, en caso de, usted tiene que preparar y hacer algo para que, de alguna manera, minimizar, ¿cierto?, o evitar ese tema de riesgo. Aquí hay un tema, por ejemplo, dice, problema financiero de la organización. ¿Cuál es la estrategia, ¿cierto?, para poder reducir o minimizar, ¿cierto?, ese tema de riesgo? Bueno, dice que tiene que preparar un documento. ¿Para qué? Para poder entonces convencer, por ejemplo, a los altos ejecutivos de que realmente el proyecto, ¿cierto?, un tema importante, aporta muy bien, ¿cierto?, a lo que es la meta de la empresa, de tal forma de que hacer un recorte, ¿cierto?, en el presupuesto ciertamente podría tener ciertos efectos negativos, ¿verdad?, para lo que se necesita. ¿Qué más?
lo otro, igual, planeación, dice problema de reclutamiento, alerta al cliente, ¿cierto?, a dificultades potenciales y de las posibilidades de demora, investigue, ¿cierto?, la compra de componentes. También, ¿cierto?, podría caer dentro de esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir viendo? Es, en caso de, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Listo? En caso de enfermedades personas, ¿qué es lo que voy a hacer? Y aquí dice, reorganice los equipos de manera que haya un traslape, ¿cierto?, del trabajo, y así las personas comprendan la labor de los otros. Bueno, para lograr el traslape, ¿cierto?, tengo que ver de que el canal de comunicación entre las personas sea efectivo. ¿Para qué? Para que estén, digamos, todo el mundo en conocimiento de qué es lo que está haciendo y qué está trabajando aquella persona. En caso de enfermedad, yo sé ya cómo estoy informado y me ha mostrado y mostró para todo el mundo en qué parte del código estaba haciendo, me es mucho más fácil. Además, también la empresa tiene una documentación propia que de alguna manera plasma lo que la persona está haciendo. Ah, muy bien. Entonces, con esos permito de alguna manera, ¿cierto?, abordar la planeación, ¿cierto?, de aquel riesgo. Bien. Viste, considerando, después tenemos el tema, ¿cierto?, de monitorización de riesgo. Bien, aquí simplemente, señores, lo que tiene que ir haciendo es que tiene que ir controlando, tiene que estar encima, ¿cierto?, de las personas, reuniéndose, ¿cierto?, haciendo un acompañamiento, ya sea a cada 3 días, a cada una semana, de cómo está el avance del proyecto. Es necesario, ¿listo? Es necesario hacer eso para ver si realmente, ¿cierto?, usted está logrando de alguna manera, ¿cierto?, reducir, por ejemplo, el riesgo. Entonces, una persona se enfermó, muy bien. Entonces, como ya había tomado la estrategia de que todo el mundo sabía, ok, reemplacémoslo y vamos viendo, ¿cierto?, el día a día o a cada 2 días, si la persona que lo está reemplazando está logrando avanzar. Eso es. ¿Listo? También eso es importante. Bien, hasta ahí tenemos, dentro de la agenda, vimos el primer punto, ¿cierto?, el tema de gestión de riesgos. Ya habíamos visto todo el tema de una presentación de lo que es el PMBOK. Entonces, veamos el tema ahora de la gestión de personas. Bien, primero, ¿cierto?, parto diciendo de que las empresas, digamos, lo más valioso que tienen son las personas. ¿Listo? Tiene que sentirse orgulloso de usted ser contratado, ¿cierto?, dentro de una empresa, porque usted, ¿cierto?, es lo que se llama un activo, ¿cierto?, intangible. ¿Listo? Es usted la persona que ayuda a producir, ¿cierto?, y hacer crecer la empresa. Por lo tanto, es un tema muy importante que el administrador de proyectos, ¿cierto?, debe de considerar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre, digamos, en otros lugares donde las cosas son mucho más avanzadas, por ejemplo, en los Estados Unidos? Bien, las personas de alguna manera son respetadas y ¿qué es lo que hacen? Bueno, se van a asignar responsabilidad conforme ¿qué? Conforme la habilidad y experiencia que la persona tenga. Eso significa de que si dentro del proyecto tengo una persona que es muy buena para la parte, ¿cierto?, de entrevista y trabaja muy bien como analista, un error sería tomarlo y colocarlo en la parte de programación, por ejemplo, porque tal vez no son sus habilidades. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y respetar, ¿cierto?, estas habilidades y experiencias que tengan las personas. Bien, ¿qué más? Bueno, el autor del libro, ¿cierto?, dice lo siguiente, señores, desde el punto de vista. ¿Sabes qué? Si uno está trabajando en un proyecto y dentro de una empresa, ¿qué es lo que se debería, ¿cierto?, tener? Bien, como usted, como administrador del proyecto, le sugiero lo siguiente. 1, consistencia. Es decir, todas las personas necesitan, ¿cierto?, tener un trato justo. Todos tienen que tener la oportunidad, ¿cierto?, de poder ser escuchados y cosas de ese tipo. También es importante. Esto no hay un tema privilegiado, no. Respeto. Bien, respeto también dice lo siguiente, señores. ¿Sabes qué? Todas las personas tienen diferentes habilidades, por lo tanto hay que respetar aquellas habilidades. Muchas personas piensan de que dentro de un equipo de desarrollo, ser el tema de programador es lo mejor. Y miran, digamos, en menos, ¿cierto?, la actividad del analista de sistema. Falso. Todos son importantes. ¿Listo? Yo puedo ser muy buen programador, señor, pero no tengo esa capacidad de ir y conversar, ¿cierto?, con un cliente para poder lograr, primero, una empatía, ¿cierto? Segundo, lograr ganarme la confianza del cliente. No lo tengo. Ustedes pueden haber, o tal vez pueden conocer por ahí, que hay personas que son muy buenas para programar, pero para comunicarse tienen serias dificultades. Son muy introvertidos. ¿Ok?
¿Ok? Ahí hay un tema. Lo otro, dice el tema de la inclusión. Ok, las personas, y como está dicho ahí, ¿sabes qué? Las personas, ¿cierto?, necesitan ser escuchadas. Las personas, todas las personas de alguna manera tienen un aporte que hacer al equipo de trabajo. Y ese aporte tiene que de alguna manera ser escuchado, señores. ¿Y eso qué significa? Que el administrador del sistema tiene que tener esa capacidad. Por eso es que yo le digo, las capacidades blandas, ¿cierto?, son muy importantes de un administrador. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos el tema de honestidad. Bueno, la palabra dice, ser honesto siempre. Siempre andar, ¿cierto?, con la verdad. Siempre, ¿cierto?, decir lo que se necesita. Entonces, cuando estamos hablando todavía, ¿cierto?, del tema de personas, es importante el tema de la motivación personal. Es decir, el administrador de sistema tiene que ver la forma, ¿cierto?, de que estas personas, ¿cierto?, la organice, la coloque en un ambiente de trabajo, ¿listo? Y que Yo la foto que lo huellamos en la primera clase. Porque dijo, este, no, yo voy a evaluar por conocimiento. esto, por ejemplo, disculpa, no escuché bien. Entonces, qué es lo que ocurre? El tema, ¿cierto?, de motivación, por ejemplo, personal. ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesitas, por ejemplo, organizar, por ejemplo, el trabajo de las personas, el ambiente, por ejemplo, de las personas y cosas de ese tipo. ¿Cuál es la idea, cierto? Es que se logre, digamos, un desempeño, digamos, tranquilo, bueno, ¿listo? ¿Qué más? Lo otro es que tienes que aprender a conocer a las personas. ¿Listo? Ustedes van a formar equipo. La pregunta es, ¿qué lo motiva a cada uno de ustedes? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y eso también es importante, ¿cierto? Para poder tener el tema de desempeño, el desempeño, digamos, personal. Eh, ¿Sabes qué? Muchas veces, ¿qué te motiva? Bueno, te motiva de que cada vez que tú hagas alguna cosa importante o contribuya, bueno, se te reconozca. Se te reconozca, ¿cierto? De que realmente, ¿cierto? Fue. Bueno, aquí solamente algunas fotos donde, digamos, las personas necesitan compartir, de esto necesitan un espacio para poder tener un punto de encuentro. Eso es importante también, ¿listo? La comunicación, por ejemplo, es importante dentro de lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que hay una jerarquía, por ejemplo, jerarquía de necesidades humanas, por ejemplo. La primera, ¿cierto? Abajo, la que está al fondo de la pirámide, son fisiológicas. Entonces, bueno, obviamente, hay necesidad de sueño, de alimentación. Bien, tiene que haber un espacio, ¿cierto?, dentro de la organización para poder entonces lograr satisfacer aquellas necesidades. El segundo, ¿cierto?, es el tema de la necesidad de seguridad, ¿no? Las personas necesitan de alguna manera sentirse seguras, ¿cierto?, de que forman parte de un equipo, por ejemplo. Por lo tanto, necesitan ser reconocidos y que tienen ese espacio y que pueden juntarse con otras personas. Entonces, también tiene que ocurrir, por ejemplo, eso. Después también que es importante el tema de las necesidades sociales. Un espacio, ¿cierto?, para las personas poder conversar, ¿listo? Poder socializar, digamos, ¿ah? Entonces también es importante. Ustedes dentro de la universidad tienen el casino, ¿cierto?, como un espacio de encuentro, por ejemplo. Algunas partes, ¿cierto?, y asientos que están distribuidos, ¿cierto?, al interior de la universidad, por ejemplo. ¿Qué más está? La cafetería. Bueno, son espacios que en el fondo le permiten llevar adelante estas actividades sociales. Lo otro también el tema de la necesidad de estima, es decir, ¿sabe qué? Haz reconocimiento, ¿cierto?, del logro de las personas, pero que sea simple. Entonces aquí alguna cosa del tipo, ¿sabes qué? Mira, te quiero felicitar porque la semana pasada hiciste tal cosa, y con eso, ¿cierto? El equipo logró entonces resolver y entregar lo que el cliente esperaba. Bueno, ustedes han visto seguramente los supermercados donde muchas veces tienes esto, ¿no? Tienes una foto y sería el empleado de la semana o el empleado del mes, tal cosa. Es un reconocimiento, ¿listo? Entonces, es importante que de alguna manera, ¿cierto?, las personas de alguna manera sean retroalimentadas positivamente, ¿listo? O sea, el dinero a fin de mes no es suficiente, ¿listo? Hay que reconocer, ¿cierto?, las cosas positivas. La gente, insisto, la gente tiende a quedarse con las cosas negativas, ¿listo? Y por eso a veces a las personas les va mal, porque solamente se centran
en las cosas negativas, ¿ok? Cuidado con eso. Bien, vamos terminando, ¿cierto?, con el tema de los equipos de trabajo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que realmente, ¿cierto?, el desarrollo de software es llevado a cabo, ¿cierto?, durante un periodo de tiempo y en un cierto lugar. Por tanto, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas entonces reunir a aquellas personas para que puedan trabajar en equipo, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que necesita al formar un equipo? Necesita, claro, establecer que hay un equilibrio interior de él. Es decir, no todo el mundo puede ser programador. Alguien tiene que trabajar, ¿cierto?, como analista. Alguien tiene que trabajar en la parte de base de datos. ¿Esto? Hay alguien que tiene que trabajar en la parte de programación. Si no tenemos dentro del equipo, ¿cierto?, alguien que trabaje en la parte de prueba, lo pediremos prestado, pero vamos a establecer un equilibrio al interior. Bueno, eso es lo que se quiere, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere formar un equipo. Ahora, ¿qué más? Dice establecer, ¿cierto?, un equilibrio desde la parte técnica, desde la parte experiencia, que todo el mundo tenga una cierta experiencia de tal forma que la experiencia sume y logre ciertos resultados positivos. Otro, que es la parte de personalidad. Cuidado, hay personas que son muy, digamos, calladas o introvertidas, otras extrovertidas, por lo tanto yo necesito también establecer un equilibrio. Necesito incorporar gente que sume. Ojo, si usted es de esas personas conflictivas, ciertamente no se va a dar bien en el mercado, ¿listo? Y sus compañeros, ¿cierto?, se lo van a hacer saber, ¿listo? O simplemente tal vez usted puede ser una persona que tenga que ir, ¿cierto?, de empresa a empresa. ¿Por qué? Porque simplemente tiene dificultad, tiene esta dificultad blanda para poder asociarse, ¿cierto?, con otras personas. Esta es una foto de un espacio de trabajo de Equifax, por ejemplo. ¿Ven? De esa forma, estas personas se organizan y trabajan en equipo. Esta es una foto, ¿cierto?, de la hackathon que fue realizada aquí en la universidad. Hubieron varios estudiantes que se organizaron y ahí está, por ejemplo, el equipo. Observen de que cada uno en su cuello tiene una identificación. En la parte superior está el nombre del equipo, ¿listo? Y ese es el espacio, ¿cierto?, que había para ellos trabajar. Aquí, ¿cierto?, la identificación de que forman parte del evento. Cada uno de ellos tiene una polera negra, todos tienen una polera negra, y así, digamos, por delante. ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo importante de tener un equipo cohesivo, ¿listo? Es decir, se debe intentar lograr eso. ¿Y cuáles son algunas de estas características que tienen estas personas? Bien, es decir, lo primero, ¿cierto?, es que como existe un equipo cohesivo, entonces es mucho más fácil de introducir estándares, por ejemplo, si manejas consenso al interior de las personas. Es mucho más fácil de poder consensuar. Lo otro que es importante también es que las personas, ¿cierto?, aprenden de los demás y se apoyan mutuamente, como se dice. Es decir, oye, para mí, yo soy parte del equipo, pero me interesa también a poder ayudar, ¿cierto?, a mi compañero, para que también en conjunto pueda avanzar. Pero hay gente que tiene esta dificultad, no le gusta compartir el conocimiento, no le gusta que le pregunten, pero sí a aquella persona le gusta preguntar a otro. Entonces, un problema. Es un problema, ¿cierto?, de la persona. Ya de hecho, en alguna oportunidad yo apliqué una pauta, por ejemplo, de medir, digamos, las habilidades sociales de los estudiantes. Y ya yo reconozco de que algunas personas se acercaron y me dijeron, ¿sabes qué? Yo realmente tengo dificultad, me dijo. ¿Cuál? Me dijo, si una persona me pregunta, yo le respondo de mala gana, me dijo. Y se lo digo, ¿en serio, profesor?, me dijo. Sí, sí. Y si otra persona me pregunta, yo a veces simplemente no lo respondo. Bueno, pero yo le dije en esa oportunidad, bueno, pero más de alguna oportunidad tú has tenido dificultad y le has preguntado a otra persona, sí. ¿Y la otra persona ha actuado mal contigo? No. ¿Y entonces? Entonces hay que tener cuidado con estos temas. Estos temas, insisto, uno no lo enseña en la universidad. Estas cosas uno lo trae de casa y después uno las va puliendo, pero hay que tener cuidado, digamos, con estos temas, ¿listo? Después el conocimiento se comparte, ¿sí? Aquí también estamos trabajando en equipo, toma, necesito esta información, aquí está esta otra información que necesito, mira, aquí hay un curso. Es eso, ¿listo? Estamos buscando, ¿cierto?, el bienestar, ¿cierto?, del equipo,
y que podamos juntos, ¿cierto?, lograr establecer o conseguir metas, ¿cierto? Bien, y bueno, lo otro es, el último, ¿cierto?, estamos apuntando hacia la calidad, por lo tanto también tenemos que abordar, ¿cierto?, todo el tema de calidad que al interior del equipo de trabajo, ¿cierto?, se pueda hacer, ¿cierto? Bien, otro tema que es importante al tema de formación de equipo es la selección. Bueno, y entonces, ¿qué necesitas? Necesita por un lado, ¿cierto?, personas con habilidades técnicas. Sí, eso es sí o sí, ¿cierto? Es importante. ¿Qué más necesita? Necesita complementar las personalidades que tienen las personas. Es decir, si yo tengo un equipo donde todos son introvertidos, ciertamente voy a tener dificultad. Entonces necesito gente que sea extrovertida, que de alguna manera abra los espacios al interior del equipo de trabajo, permita tal vez establecer contacto con otro equipo de trabajo, porque necesitamos eso. No necesitamos, ¿cierto?, un conjunto lleno de personas introvertidas, porque eso no es bueno, ¿cierto? No es bueno para el equilibrio que uno busca dentro de un equipo de trabajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos las personas, ¿cierto?, orientadas a la interacción, ayudan, ¿cierto?, a facilitar la comunicación. Es decir, estas personas que son introvertidas, que les gusta más el tema de comunicación, son importantes dentro del equipo. ¿Listo? Son muy importantes para poder entonces abrir puertas y establecer canales de comunicación entre las mismas personas y entonces otros equipos de trabajo. ¿Okay? Todo esto es parte del tema de la habilidad, digamos, blanda. Bien, entonces es importante entonces ahora centrarse en el tema de la organización, ¿cierto?, de las personas. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué se necesita? Se necesita lo siguiente, formularse las siguientes preguntas cuando voy a organizar. Bien, ¿quién toma la decisión? ¿Listo? ¿Quién va a ser el líder técnico del grupo? ¿El administrador de proyecto? Puede que tal vez exista otra persona que tenga mejor capacidad y tal vez él sea digamos, el que tome las decisiones técnicas. Bien, lo otro, ¿quién se encargará, ¿cierto?, de tomar las decisiones técnicas y críticas, ¿cierto? ¿Y cómo se tomarán estas decisiones? Entonces también es otro tema. La toma él, las consensuamos, hacemos una reunión, participamos. ¿Cuántas personas vamos a participar? ¿Solamente las personas que tienen ese conocimiento técnico? Sí, ok. Bien. Después, ¿qué más? Lo importante, este es un tema relacionado con el tema de comunicación. ¿Ah? ¿Cómo vamos a interactuar con los participantes externos? Entonces, el equipo de trabajo va entonces a establecer un canal de comunicación con, por ejemplo, con el cliente, con los usuarios finales. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a informar, ¿cierto?, a los altos directivos de nuestro avance? Tiene que haber un tema relacionado con eso. Bien, lo mismo, ¿cierto? Abajo, ¿cómo es posible, ¿cierto?, que los grupos logren, ¿cierto?, integrar a personas que no se localizan, ¿cierto?, en el mismo lugar. Por ejemplo, el grupo necesita de un especialista. El especialista está, por ejemplo, en contabilidad, por ejemplo, o en tema de tributario, está en Santiago. Bien, habrá que establecer algún canal de comunicación para eso. Será tal vez WhatsApp, será una videoconferencia, será mail. Algo se tendrá que hacer para poder entonces establecer el tema de la organización. Bien, ¿qué más tenemos? Puntos claves. Primero, ¿cierto?, quiero decirles de que una buena gestión, digamos, de proyecto es importante dentro de cualquier proyecto. Es sumamente importante porque es la forma de poder organizar un conjunto de personas que previamente fue seleccionada. Se busca de que este conjunto de personas mantenga un equilibrio. Lo que yo les decía a ustedes, cuando en Equifax contratan a una persona, va el jefe de proyecto y va a ver si la personalidad de la persona encaja con lo que en este momento hay dentro del proyecto. ¿Listo? Entonces, bien. Después, ¿qué más? Bueno, administrar proyectos de software es diferente, ¿cierto?, de otros proyectos. ¿Listo? Y ahí vimos algunas características y cosas de ese tipo. ¿Ok? Bien, ¿qué más?
la importancia, ¿cierto?, de poder entonces administrar la gestión de riesgo. Ciertamente tienes que atacar los riesgos, si no, de lo contrario, los riesgos te van a atacar en proceso de ejecución. Y si no tienes planificado, ¿cierto?, planificado algún plan de acción, ciertamente te puede dar mal. Listo. Eso es lo que uno podría, digamos, decir. ¿Qué más? Lo otro es, ¿sabes qué? Un administrador de proyecto debe de considerar de que primero, ¿cierto?, tiene que tener dos cosas. Tiene que tener, primero, conocimiento técnico, pero segundo, ¿cierto?, también manejar muy bien sus habilidades técnicas. ¿Está? Y eso significa el trato con las personas. Por lo tanto, es importante que entienda de que muchas empresas contratan a otra empresa para poder seleccionar personal para el trabajo. Y qué es lo que quiere la empresa es mantener a esas personas dentro de su espacio, porque, como le digo, es caro. Por lo tanto, tiene que reconocer de que realmente las personas, ¿cierto?, hay un valor y un activo intangible. Si bien es cierto, la empresa tendrá auto, edificio como activo, ¿listo? Pero el que es más importante es las personas. Porque sin esas personas, la empresa no se desarrolla. Sin las personas, la empresa no vende. No establece canal de comunicación con el cliente. No hace marketing. No hace nada. Bien, eso es entonces el tema que tenía para hoy y que estaba relacionado con el tema, ¿cierto?, de capítulo 22, ¿cierto?, el tema de gestión de proyectos. ¿Ok? ¿Algún comentario? Bien, si no hay comentarios, entonces... No, profe. Bien. Profe, Sí. disculpe, teníamos un tema con una nota anterior, no sé si los chicos hablaron